Buenas tardes, el doctor Héctor Vergara Takahashi es egresado Centro Médico Nacional Siglo XXI, es cardiólogo con su especialidad en cardiología intervencionista y él nos hablará de protección vascular. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a empezar hoy con un tema que está agarrando mucho de peso, la llamada protección vascular. Y la idea de esto es que se lleven a casa ustedes varios temas y varios puntos que espero que no olviden. Y quiero empezar con esta frase de High Harvard, una frase que Martin Luther King Jr. allá en el 63 en su discurso presentó cuando él quería que la gente de tez negra con la de tez blanca pudiesen convivir. Yo no los quise poner aquí porque voy a hablar de un tema que ustedes van a decir con razón no discurso. Hoy por hoy lo que es la muerte cardiovascular está en los primeros lugares, desgraciadamente, a nivel mundial. No disminuye. Se han hecho muchas terapias, nuevas terapias, para que cada día haya menor infartado, menor paciente con muerte cardiovascular, pero desafortunadamente no se logran hacer muchas cosas. Y ustedes ya se imaginarán por qué. Por patologías agregadas, como vamos a ver en un momento. Tenemos aquí enfermedades cardiovasculares que de una u otra manera ya deciden, lo saben ustedes, pero no quiero dejar de pasarlas por alto, que las que no podemos modificar, donde no podemos trabajar, son básicamente lo que es la carga genética, la edad, antecedentes cardiovasculares por parte de la familia, el género y la inflamación vascular. En todo lo demás, pareciera hoy por hoy que es difícil modificar todo esto por el estilo de vida, por las actividades, la mala alimentación que a veces no comemos o comemos donde puede uno, y a veces no es lo ideal. De tal manera que tenemos que modificar todo esto. Empieza todo, como vemos aquí en una placa que va progresando en esta arteria coronaria. Podemos ver cómo va a lo largo de las décadas, pues va incrementando. Si siguen los factores de riesgo sin control, llega a una placa de un capuchón fibroso, que puede en un momento de esta placa ponerse vulnerable, es decir, fisurarse, fracturarse y exponer a la circulación de sustancias altamente trombogénicas que pueden producir en ese momento el fenómeno de la coagulación y obstruir la arteria coronaria y producir lo que todos conocemos como infarto del miocardio. Tal vez a este nivel ya el paciente comienza, pero vamos a ver. De una arteria normal podemos ver cómo va a ir progresando la placa fibrosa hasta que finalmente hay una ruptura de una placa de colesterol. Y podemos ver aquí abajo que esta estenosis puede reducir dependiendo donde esté, no necesariamente esta arteria es coronaria, puede ser a otros niveles, carótidas, miembros pélvicos, y solamente puede decir isquemia cerebral transitoria, ángulo, que ahora ya no entienden de malestar, sino ángulo crónico, clásico de rotación intelectual. Y finalmente todo el fenómeno de la aterotrombosis, todo eso que siempre ocurre en un evento vascular cerebral, en una obstrucción de una arteria periférica, cardíaca o coronaria, es el fenómeno que quiero tocar. Y finalmente esto lleva a un infarto, enfermedad vascular cerebral, muerte cardiovascular o enfermedad de las extremidades inferiores. La trombina es una sustancia que normalmente en un cuerpo sano no está presente. Se produce cuando hay una agresión al endotelio, al tejido vascular. Eso es muy importante recordarlo, porque a partir de la protrombina, la tromboplastina, la trombina, suceden cambios que van a empeorar en un momento dado a nuestros pacientes. Uno, activación plaquetaria, y dos, formación de trombo
intraarterial. De tal manera que necesitamos medicamentos que puedan en un momento dado actuar directamente sobre la trombina y evitar la activación plaquetaria. Son dos pasos muy importantes en el fenómeno de aterotrombosis. Y pues aquí vemos obviamente cómo el factor 10 activado puede favorecer la trombina y se forma y la lesión del endotelio, y vemos cómo finalmente se forma la placa coronaria. Recuerden que hay medicamentos llamados anticoagulantes directos que ya existen hoy por hoy en nuestro mercado y que tienen la acción protectora actuando a ese nivel, bloqueando la trombina para que no se forme toda la cascada o de coagulación. El nivel cardíaco, quise hacer énfasis, pues obviamente hay afección en las arterias que puede ir progresando hasta que finalmente viene la angina de pecho o el infarto del miocardio o la muerte. El fenómeno de la aterotrombosis va más allá todavía de lo que ustedes se pueden imaginar. Desgraciadamente vemos que los pacientes con enfermedad arterial coronaria, 25% de ellos tienen enfermedad concomitante en otros lechos vasculares. Es decir, tengo yo un paciente con angina de pecho o que tuvo un infarto, con toda seguridad. Recuerden que la aterotrombosis es un fenómeno panvascular. Y sucede que puede tener extremidades distales, carótidas, cerebrales, puede tener problemas a ese nivel y que hay que estudiarlo y sobre todo protegerlo con las nuevas terapias. Y también pacientes con enfermedad arterial periférica, vean, más del 60% pueden tener los pacientes que claudican y dicen, doctor, ya están diagnosticados que tienen un problema arterial periférico, más del 60% tienen aterosclerosis a otros niveles. Y esta arterial es muy común en los pacientes con aterotrombosis. Esto fue de Estados Unidos, vean, en el 2010, 40 millones de pacientes con la población estadounidense fallecieron y se estima que en el 2040 va a ser 81, o sea que en unos 15 años más van a andar alrededor de 60 millones. No tenemos estadísticas tan completas como el país vecino, pero vamos más o menos para allá. Recordamos que aquí tenemos mucho diabético, enfermedad procoagulante que debemos también tratar. Y la prevalencia y la mortalidad desafortunada dan para. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven con la constancia de el riesgo que esto va progresando cada día, incluso en uno mismo. Yo como cardiólogo no puedo decir, no, de infarto no puedo. Estamos ahí, a diario somos y en camino andamos, ¿no? Bueno, estas palabras quiero que no las olviden, estos mensajes: trombina, activación plaquetaria y trombo. Con respecto a la protección vascular que quiero trabajar el día de hoy con ustedes, controlar los factores de riesgo siempre es importante. No puede haber tratamiento farmacológico, el mejor que ustedes digan, sin una modificación en el estilo de vida. Y eso tiene que empezar por nosotros y nuestros pacientes. Sabemos que tenemos que cambiar, sobre todo, abandonar el tabaquismo. El ejercicio, dieta, yo lo sé que es difícil, pero tenemos que hacer algo. El control de peso, apoyo psicosocial, medicamentos, pacientes que tienen problema de lípidos tienen que tomar estatinas aparte de la dieta, por supuesto. Obviamente también control de hipertensión, ya sea con ARA, dietas, en fin, ya dependerá de ahí de caso en particular. Control de la diabetes, ahorita un buen arsenal de medicamentos para tratar este cáncer metabólico. Y obviamente antiagregantes plaquetarios que han existido, que existen y que han demostrado beneficios. Y con respecto a la aterotrombosis, aquí esta diapositiva está muy interesante por varios casos. Vean ustedes cómo, por ejemplo, pacientes, muerte cardiovascular en pacientes que solo tienen enfermedad arterial coronaria, la muerte no es tan, la incidencia no es tan alta, pero cuando se asocia enfermedad arterial periférica, cerebrovascular y coronaria, pues la mortalidad es mucho más. Y la expectativa de vida en varones a partir de 60 años de edad, vean cómo cambia cuando es una persona sana, sin mayores factores de riesgo, va a tener una expectativa de unos 20 años más, por lo menos se estima.
Sin embargo, esto cambia desafortunadamente cuando el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular, pierde más de 7, casi 8 años, y cuando tiene antecedentes de un infarto, pierde casi 10 años. De ahí la importancia de la prevención y de la protección vascular. La arteriopatía periférica, yo no tengo pacientes con este tipo de problemas, son los amigos, los angiólogos. Y ellos ya están conscientes también de este tema, la protección vascular, porque es común ver esto, o incluso amputaciones a otros niveles, de tal manera que sabemos que a menudo es asintomática. El paciente que les llegue y le dice, doctor, camino 2 cuadras y me tengo que detener por el dolor en la pierna derecha, es un paciente que ya está muy adelantado en la patología. De tal manera que en ellos tenemos que prevenir. La prevención es muy importante. Y para ellos, ¿qué tenemos que hacer? Es recordar que la mayoría, les acabo de decir, son asintomáticos completamente. Puede haber un dolor atípico en pierna, que a veces puede ser un problema del disco intervertebral, una neuropatía, en fin. Llega ya la claudicación intermitente y de ahí todavía a situaciones peores, incluso dolor venoso. Son ya situaciones muy avanzadas de problema vascular periférico que hay que tratar. Y aquí vas rápidamente a mencionarles que pacientes asintomáticos, la mayoría de los pacientes, y sigue avanzando la patología vascular periférica, y obviamente son menos los pacientes que tenemos en el momento adecuado. Es decir, hay que tocar los pulsos, eso es muy importante. Recuerden que la clínica es la madre de la medicina. Cada día con las nuevas tecnologías tocamos, y por las prisas o porque uno se formó así, no tocamos casi a los pacientes. Y no tocamos los pelos, los ciliares. No digo hacer índice brazo-tobillo, pero tocar los pulsos, cómo está, ver la circulación en cada paciente, por lo menos la primera vez. Eso es muy importante. No dejar a un lado la clínica. Y existen varios estudios que han sido parteaguas en su momento. Y aquí les voy a mostrar uno nada más. Está el CAPI, el Carisma, el Pegasus y el TIMI 50. En esos estudios lo relevante, lo que hay que rescatar, es que vemos cómo utilizaron control con solo aspirina con clopidogrel, aspirina, clopidogrel y más aspirina, ticagrelor, aspirina, placebo aspirina, y aquí Vorapixat, en México no hay. Y vemos cómo con tratamiento farmacológico hemos disminuido la enfermedad arterial coronaria. Esos estudios siguen de trascendencia, pero en septiembre del 2017, en agosto, en Barcelona, bajo el auspicio del Congreso Europeo de Cardiología, se presentó un estudio que hoy por hoy están saliendo los nuevos análisis con muy buenos resultados. Ese estudio está en la red, los pueden buscar incluso en YouTube, y es un estudio que presentó John Eckelborn, y es un estudio que fue prácticamente llevado a 3 años. Eran pacientes con, como lo ven aquí, con enfermedad arterial coronaria, periférica, y era comparar rivaroxaban a microdosis, a dosis de protección vascular, es decir, 2.5 miligramos cada 12 horas más 100 miligramos de aspirina al día. Este es un medicamento que ya está aprobado en cirugía de cadera, de rodilla, en fibrilación auricular no valvular, ya está indicado para prevención y del embolismo. Y ese estudio, lo que llama la atención, que se suspendió 13 meses antes de que concluyera por los buenos resultados que dio. ¿Y cuáles fueron esos buenos resultados? Disminuyó mucho, vean ustedes, a la dosis de protección vascular de 2.5 miligramos cada 12 horas más 100 miligramos de aspirina. Disminuyó los eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, enfermedad vascular cerebral, ya sea hemorrágico isquémico, el infarto del miocardio. Ese estudio, esa es la realidad. Eso está en la literatura, está analizado, hay varios subanálisis y todos van por ese camino. De tal manera que no vengo a decirles ahorita, doctor, si usted viene encontró el hilo negro. No, esto está en la literatura y el acceso de todos. Y ese estudio, cuando uno lo lee,
uno encuentra los beneficios de la reducción de mortalidad y complicaciones que vamos a ver. Vean cómo, por ejemplo, el infarto, muerte cardiovascular y enfermedad vascular cerebral, a la dosis de protección vascular, desde aproximadamente el sexto mes, hubo una separación muy importante con respecto a la disminución de estas patologías comparado solo con la aspirina o solo con rivaroxaban. Esto es importante, estas imágenes ayudan mucho. Y en esta otra diapositiva vemos ustedes, por ejemplo, cómo aquí a favor de rivaroxaban y solo a favor de aspirina. Los únicos que en un momento dado no se vieron beneficiados en este estudio fueron con la cirugía de revascularización aortopulmonar. Pero todos los demás, vean cómo se desvía hacia la izquierda, todos los infartados, con intervencionismo coronario, angioplasia, infartos, y todos se vieron beneficiados a la dosis vascular. Rivaroxaban se asoció con mejores resultados en una amplia población de pacientes con arteriotrombosis a todos niveles. La inhibición doble con la dosis vascular que les acabo de decir, vean cómo disminuyó enfermedad vascular cerebral hasta 44%. Infarto de miocardio, mortalidad cardiovascular de 25%. Las tasas de hemorragia. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es un anticoagulante? Ya hubo hace tiempo un estudio de warfarina o un inhibidor de la vitamina K con aspirina, pero ahí sí los sangrados fueron mayores. Con esta dosis de protección vascular se presentaron sangrados, ninguno mortal, y fueron básicamente urinarios y gastrointestinales, que no pusieron en riesgo la vida del sujeto o del paciente que la estaba tomando. Eso es importante tener en mente. Y se constató una reducción significativa de los criterios de riesgo en los pacientes. De tal manera que hasta ahorita no hay ninguna duda o pregunta. Ya para ir terminando, recordar la dosis de protección vascular del fármaco son 2.5 miligramos cada 12 horas más 100 miligramos de aspirina. Recordar que hay dosis también de 20, 15, 10 miligramos, pero son para otras cosas. Son para cirugías de cadera, de rodilla, fibrilación auricular, no valvular como les mencioné, en fin. Pero esta dosis de protección vascular es la que les estoy presentando. Y quiero que se lleven ustedes, por favor, esos tres puntos, esos tres mensajes. Uno, debemos pensar en nuestros enfermos, nuestros pacientes, en la protección panvascular. Los cardiólogos somos dados a decir las coronas, pero nos olvidamos de las carótidas, de los miembros distales y a otros niveles. Yo quisiera, por ejemplo, yo no hago índice brazo-tobillo y ando ya queriéndolo hacer, para poder detectar en un momento dado una patología distal, de aterosclerosis, por supuesto, y poderla referir al angiólogo y evitar la mortalidad futura. Porque como les mencioné en un inicio, la enfermedad vascular periférica también tiene mayor riesgo a nivel coronario y cardiológico. Y darles las gracias a ustedes por estar aquí presentes, por la carrera del break que tuvieron. Y si hay alguna pregunta y hay tiempo, con mucho gusto. Sí, adelante. ¿Cuál es tu opinión de agregar clopidogrel o El clopidogrel es un excelente producto. Lo utilizamos los cardiólogos en pacientes con el SICA, síndrome isquémico coronario agudo, la combinación de clopidogrel con aspirina. El prasugrel ha demostrado en pacientes diabéticos, sobre todo, todavía un punto a favor, es decir, aspirina siempre, más prasugrel. Pero hablando ya de protección vascular, no se pueden combinar las tres: aspirina, clopidogrel, prasugrel y aparte rivaroxaban. No, debe de ser solo rivaroxaban 2.5 cada 12 más aspirina. Si usted me dice, doctor, yo le quiero dar protección vascular con clopi, asa o con prasu, asa,
la protección no va a ser suficiente, se va a quedar corto. De tal manera que ahí hay que ver esta terapia para protección vascular en los pacientes. Y regreso finalmente. Es en isquémicos agudos, para subir aspirina, sobre todo en diabéticos, y clopidogrel asa en isquémicos coronarios. Sí, doctor. ¿No hay tratamiento de sangrado con la combinación de aspirina con rivaroxaban? Si hubo sangrados, fueron pocos, fueron básicamente vías urinarias y gastrointestinal. Ninguno puso en riesgo la vida del paciente y fue mucho menor que cuando se presentaron otros estudios previos que eran de 5 miligramos cada 12 horas de rivaroxaban. La dosis es de 2.5. Es una nueva presentación que hay ya en México para administrar tomada 2 veces al día. Y los sangrados nunca pusieron ni suspendieron el tratamiento. Ahora, con respecto a este rivaroxaban, recordemos la presentación de 20, 15, pero eso es para cirugías ortopédicas, otro tipo de no pensar que es para esto protección vascular. Protección vascular es 2.5 cada 2, más su aspirina. Con gusto. Sí, doctor. Doctor, este tratamiento se lleva a cabo de por vida porque el paciente mexicano tiene mucha tendencia a recaer. Entonces, la placa ateromatosa gasta todo el tiempo, ¿no? Y si nosotros médicos controlamos con colesterol y triglicéridos con los fármacos, pues una vez que ellos se controlan, pues al final de cuentas ahí está la placa, ahí sigue la placa. Y muchas veces ellos dicen, doctor, pues que, o doctora, ya me bajaron los triglicéridos, ya me bajó el colesterol, pero nosotros les explicamos, sí, en circulación, pero sus paredes siguen llenas de grasa. Entonces, este tratamiento, no sé, ustedes en su experiencia, si lo dejan de por vida, se debe de estar monitorizando, o se tiene que hacer un doble, o se tiene que hacer otra biografía. Aquí tenemos que individualizar a cada paciente. Si el paciente es diabético y ya tuvo un infarto del miocardio, tiene colesterol elevado, usted hay que tratar todo eso, la hipercolesterolemia, la dieta y dar tratamiento. Investigar efectivamente los miembros pélvicos como están carótidas e iniciar tratamiento. Hacerles ver que el tratamiento no nada más es tomar las pastillas, eso todos lo sabemos, sino que es responsabilidad de un 50-50, es un binomio. Un buen paciente busca un buen médico y un buen médico busca un buen paciente. Porque de nada sirve que nos desvelemos, le desapegamos la coronaria y el paciente ya se regresó con angina porque suspendió. Hay muchas cosas que es costo, el costo de los medicamentos, pero al final del día va uno a bajar costos de hospitalización o muertes prematuras. Eso hay que mencionárselo al paciente. Un paciente que conoce más, que sabe más de todo esto, va a ser un paciente que va a ser más consciente del beneficio de estar tomando el tratamiento. Probablemente, si usted controla muy bien a su paciente con colesterol, la glucosa muy bien, la presión arterial muy bien controlada, podrá hacer algún cambio, pero esto es la realidad, lo que hay hoy por hoy y que hay que ayudar a los pacientes en ese aspecto. De nada. Y vamos a pasar ahora al diagnóstico y tratamiento de la crisis hipertensiva con el doctor Valentín. Doctor David Luna es egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él fue jefe de servicio del Departamento del Distrito Federal, autor de capítulos y artículos de cardiología. Fue ex coordinador de cardiología de este hospital. Actualmente es el presidente de la Sociedad Médica y profesor de cardiología en la residencia y de internos.
Bueno, muchas gracias, doctor Eli, muchas gracias, doctor Germán, y en especial agradecimiento al doctor Kaki por habernos invitado a este curso que ya es una tradición, como él había mencionado en la inauguración, de progresos en la terapéutica médica. Bueno, en esta ocasión el doctor Kaki nos pidió por favor hablar acerca de crisis hipertensiva. Hablando un poquito acerca de lo que es la definición, bueno, vemos que en relación a la crisis pues puede ser desde simplemente una dificultad o un peligro en relación a una urgencia, una diligencia, presteza, celeridad o apremio de hacer algo. En una emergencia, lo más importante es evitar una desgracia, pero al final, desde el punto de vista del concepto, también puede confundirse con una urgencia. Hablando en materia de lo que es crisis hipertensiva, es una elevación de la presión arterial que puede producir o no daño a órgano blanco, pero lo más importante es síntomas. Y esto se habitualmente en relación a ese daño a órgano blanco. Según la presencia de esta afectación al daño a órgano blanco y los síntomas, podemos dividirla como una urgencia, en la cual sí tenemos daño a órgano blanco, pero los síntomas no están dándonos una condición en donde está en peligro la vida. En cambio, en la emergencia, los síntomas y la severidad del daño a órgano blanco sí pueden comprometer la vida y por lo tanto el tratamiento es inmediato. Mientras que en la urgencia podemos tomarnos un tiempo para pensar cuál es el abordaje terapéutico que tenemos que hacer. Y yo agregué un concepto más que es el de descontrol hipertensivo, en donde es la elevación de la presión arterial por arriba de los parámetros diagnósticos de normalidad. Y en relación a este diagnóstico de normalidad, bueno, tendremos que irnos a las diferentes guías a las cuales nos apegamos para poder definir cuál es el diagnóstico de hipertensión arterial. Y de acuerdo a las guías que veamos, bueno, al final, el consenso en general, sean americanas, sean europeas, sean mexicanas, latinoamericanas, volvemos al viejo valor de 120-80, pero sin olvidar, como decía el doctor Héctor atinadamente, tenemos que individualizar los casos, y no es lo mismo hablar de hipertensión arterial en una gente relativamente joven, a un paciente arriba de 60 años de edad, donde todas las guías están de acuerdo que el valor de 120-80 no procede, nuestro valor aumenta totalmente, incluso consideramos hasta 160 es histórica con una normalidad entre comillas. Y otro grupo importante de pacientes son aquellos diabéticos y obviamente los que ya tienen daño hormonal. Como factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares es importante considerar estas alteraciones. El aumento de la presión de pulso en los ancianos, sobre todo, de más de 60 milímetros. El sexo, los factores de riesgo que ya conocemos, la presencia de estos nos van a favorecer más tener esta enfermedad cardiovascular, como ya lo mencionaba en la plática previa, y esto es muy importante considerarlo porque la idea, el objetivo para mí en este caso es, claro, abordar, hacer el abordaje terapéutico de la crisis hipertensiva, pero lo más importante es prevenir esa crisis hipertensiva, que sí lo podemos hacer definitivamente. Hay que definir algunos conceptos en los cuales erróneamente diagnosticamos crisis hipertensiva, como es la hipertensión resistente, en el cual tenemos una prevalencia que puede ser tan baja del 5 o alta del 30%, y como definición es una presión arterial que es arriba de 140. Sin embargo, el diagnóstico aquí lo debemos de establecer por dos métodos: el monitoreo ambulatorio de la presión o el monitoreo personal realizado en casa, con los bemoles que ambos significan. Yo no sé si alguno del auditorio alguna vez se ha puesto un monitoreo ambulatorio de la presión. Me gustaría, si alguien lo ha hecho, que levante la mano. 1, 2, 3, 4. Y no sé qué tan cómodo les pareció, ¿verdad? Entonces llegamos de repente a ese comentario que yo alguna vez les he hecho a mis residentes en relación a que en la unidad de cuidados coronarios a los pacientes químicos me los cuidan tanto, ¿verdad?
que pues, son muy exigentes, de tal forma que son tan exigentes en la de cuidados coronarios, y le dice el paciente a otro paciente, sí, te cuidan tanto y son tan exigentes que cuidado, tienes que cuidar tus parchecitos, porque si te los quitas, llegan, se enojan, un tipo te da un golpe en el pecho, otro se te sube encima y te empieza a apretar el pecho, ¿no? Todo por haberme zafado el cablecito. Y entonces, igual en la noche, señor, despiértese para darle su pastilla para dormir. Entonces, cuando el manguito te está apretando a 200 milímetros a las 4 de la mañana, yo quiero saber si la presión arterial va a estar normal. Entonces, hay que considerar muy relativo los valores que podemos tener con estos métodos. El mapa nos puede dar ese problema. El monitoreo personal que hacemos con los diferentes baumanómetros electrónicos, no todos están certificados para ser aceptados en relación a los valores que nos pueden dar. Entonces, tenemos un gran porcentaje de falsos positivos en relación a esa hipertensión resistente. Algo que es muy importante para llegar a ese diagnóstico de hipertensión es el apego al tratamiento. Y el apego al tratamiento va en relación al número de tabletas y lamentablemente esto va también en relación a la calidad de costos. Hoy por hoy, las instituciones lamentablemente nos dan medicamentos genéricos, donde tengo que tomar 3 metoprololes, 2 captopriles, 3 nifedipina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué persona puede tener un apego cuando toma 12 o 15 pastillas al día? Y las combinaciones fijas que existen en el mercado existen, en donde puedo disminuir de 6 a una pastilla, pero el costo pues, es también considerable. Entonces, esto es muy importante para esa evaluación. El tratamiento debe ser definitivamente óptimo, mínimo 3 fármacos administrados en dosis y de formas adecuadas y sin efectos secundarios para poder llegar a este diagnóstico de hipertensión resistente. En relación a la fisiopatología de la emergencia hipertensiva, recordar que al final el daño órgano blanco finalmente, por todas las activaciones del sistema renina-angiotensina, mayor vasoconstricción, trastornos de coagulación, trastornos de inflamación, como les mencionaba en la práctica previa, nos va a dar daño de la microcirculación y finalmente ese daño órgano blanco. El flujograma de una crisis hipertensiva nos habla. Si yo tengo un descontrol hipertensivo, lo que tengo que establecer es, ¿tengo daño órgano blanco? Sí o no. Si no tengo daño órgano blanco, es un descontrol hipertensivo. Y aquí lo que tengo que establecer, ¿qué tipo de síntomas tengo? Para saber si el tratamiento es ambulatorio, urgente o emergente. Definitivamente, si sí tengo síntomas, entonces estoy ante una emergencia hipertensiva con las 5 variedades que tenemos. Hipertensión maligna, con o sin microangiopatía trombótica o daño renal, problema isquémico, con o sin edema agudo pulmonar, y encefalopatía hipertensiva, llámese simplemente edema, o un EBC isquémico, un infarto o un EBC motor. A nivel de los grandes vasos, simplemente aneurisma o lo peor, una disección aórtica,